Bueno, si estás viendo esto es que todo salió bien. ¿O no? Mira, el caso es que me da miedo. Me da miedo porque te van a contar muchas mentiras sobre nosotras, sobre lo que pasó, sobre lo que hicimos. Que igual no te lo crees, pero yo antes tenía una vida estándar. Mi trabajo, mi novio, mi pilates, mis cañas los viernes, el cocido con la familia los domingos. Una vida normal, aburrida, como Dios manda. ¿Y cuándo cambió todo? Pues creo que fue el día de la boda. No, de la mía no. Yo he hecho muchas tonterías, pero esa todavía no. ¡Vamos! ¡Espera que voy! No. Solo a corto. E intradía. Siempre que se pueda, intradía, que es donde está la pasta. ¿Todo bien? ¿Sabes lo que pasó ahí en la sesión de fotos? O sea, no a mí, a la novia. Horrible, Ya Luis. sabes cuál es mi frase. No importa si tengo razón o no. Lo que importa es cuánto gano si tengo razón y cuánto pierdo si me equivoco. Diana, he visto un chalet en Oleiros espectacular, tirado de precio, un soplo del banco. Ya, pero no me quiero mudar, Luis, te lo dije Diana, 1000 veces, que es que hazme estamos caso, llenas. Ese chalet es una inversión de la hostia. Vale, sí. Mañana en la reunión de agentes. Venga, cuídate, máquina. Que estoy bien aquí, que a mí me gusta vivir en el centro, que yo no sé además dónde vamos a sacar el dinero para... Ya sabes cuál es mi frase. Vive tus sueños o vive tus miedos. Además, mis padres pueden ayudarnos con la entrada y después una hipoteca, como todo Dios. Bueno, pero haciendo fotos en bodas no sé si a mí me llega para una hipoteca, como todo Dios. Yo no digo que dejes de sacar fotos, pero en algún momento tendrás que buscarte un trabajo de verdad, ¿no? Luis, hacer fotos es un trabajo, ¿de verdad? No, un trabajo de verdad es algo que te da un sueldo decente y lo que haces tú le puedes llamar hobby, afición o lo que quieras. ¡Joder! ¡Putos zombies de los cojones! Diana, no habíamos quedado en el corte para ver lo de tu colchón. Llevo una hora esperando, hija. Y no empieces a mirar cosas por internet. No te asustes. Los colchones hay que probarlos antes. Y dime si venís a comer a casa el domingo para decirlo a Mirta si saca el bacalao del congelador, ¿vale? Odio el puto bacalao, mamá. Lo odio de toda la puta vida. ¿Y esa maleta? Me voy. ¿Perdona? Que me voy. Diana, quieta. ¡Diana! Lo vi claro. Mi vida era un fracaso, una mentira. Siempre haciendo lo que otros esperan de mí por comodidad o por miedo al futuro, yo qué sé. Pero esta vez, no. Esta vez me iba a alejar de allí a toda hostia. Y estaba asustada, ¿eh? Más que nunca. Mira, entre lo que me hacía daño y la nada, elegí la nada. Nada de trabajo, nada de familia, nada de dinero. Nada. Pero lo bueno de la nada es que deja espacio para que entre algo mejor, ¿no? Joder, qué coñazo. Apaga eso, ¿qué quieres? ¿Que reviente todo? Pues mira, al menos sería una novedad. Lo único que quiero es no tener problemas con mi jefe. Eso es todo, ¿vale? ¿Contento? Muy contento, gracias. Fer, ¿Qué? si pudieras hacer lo que quisieras en la vida, ¿qué harías? No lo sé, Hanna, no sé. No sé, es que no lo sé. Yo estoy muy a gusto aquí. No sé. Ya lo veo. Tu vida es maravillosa. No sé, si te dejaran elegir lo que fuera, cualquier cosa. No sé, cualquier cosa, pero es que ¿a qué te refieres con cualquier cosa? ¿Tirarme en paracaídas o algo así, aventurero? Lo que sea, coño. Bueno, sí. ¿Sabes qué es un híbrido?
Pues me compraría uno que consume muy poco. Eso haría. Pues con ese dinero que hay ahí, podríamos comprar un híbrido, ¿no? Es que ese dinero no es nuestro. Joder, así nunca nos vamos a ir a Brasil. Que yo no quiero ir a Brasil. ¿Qué manía te entró con Brasil? Yo no quiero ir a Brasil. No quiero. Eso lo pagas. Eso lo pagas. De verdad, desde que dejaste los porros eres un tostón. Claro, porque cuando tenía ataques de ansiedad era todo muy divertido. Pues nada, perdóname por estar aquí a gusto y no querer ir al quinto carallo. Disculpen. Idiota. ¿Perdón? No le hagas caso. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me pones 40 de diésel, por favor? Claro. Menuda putada. Nuestra amiga la comunista. Ay, voy un momentito a dar. Por aquí. Gracias. Mierda. Tengo un tampón si quieres, pero de los de meterte tú sola. No hace falta, gracias. Yo es que prefiero meterme el dedo con un trozo de plástico. Así de paso, aprovecho y saludo. Hola, vagina, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Bien? ¿Te enteraste de lo de las tías estas que corrieron una carrera de no sé cuantísimos kilómetros sangrando? La verdad es que no. Pues como no podían parar a cambiarse, pasaron de todo y corrieron así. A tomar por culo. La hostia, ¿eh? Si lo piensas, la de veces que nos habremos quedado atrás como unas gilipollas por cambiarnos el tampón o porque nos dolían los ovarios. Toma, para que te tapes. Luego me la devuelves. No hace falta, si tengo ropa en el coche. ¿Y viajas sola? Sí. ¿Y podrías acercarme? Es que, ¿dónde quieres que te lleve? De puta madre. No sé por qué, pero me caes bien. Toma, anda. Si no nos ayudamos entre nosotras, mal vamos. ¡Joder, Hanna! ¡Hanna! Ya está bien, joder. ¿Qué? Pero no podemos tranquilizarnos e intentar hablar. No hay nada que hablar. Hemos terminado. Que no me hagas esto, Hanna, no me hagas esto. Ay, qué aburrido eres, Fernando. Joder. Va, venga, vámonos. Vale, si te vas, no vuelvas. Y esto no tiene puta gracia, Hanna, no tiene puta gracia. Venga. Oye. ¡No soy tan aburrido! Joder, no soy tan aburrido. Buah, me flipa el coche. Es súper antiguo, ¿verdad? Sí, ¿Se puede fumar? claro. Menos mal. En el coche de Fer, el gilipollas de la gasolinera, no se podía. Que dime tú, ¿para qué coño quieres un coche si no te puedes fumar un cigarrillo a gusto? ¿No? Aunque bueno, hay muchísima gente así. Gente que se compra las cosas y luego no las saca de los plásticos. Menudos pringaos. Oye, tenía sangre. Tu novio y grapas. Ex-novio. En realidad quería dejarlo inconsciente, pero no pude. Chica, al final eso solo pasa en las pelis. ¿Y a todas estas, cómo te llamas? Yo, Diana. Anda, como la diosa de la caza. Bueno, yo soy Hanna. Mi nombre viene de Cassandra, otra diosa también. ¿Sabes lo que significa? No. La que enreda a los hombres. Al final,
Los dioses unos santos y las diosas unas chungas. No te jode, siempre igual. Uy. ¿Eres fotógrafa? Bueno, más o menos, sí. No, para, por favor, para, que no me gusta. Paso de los móviles. Yo no tengo, ¿eh? Me parecen una mierda. Ni subo fotos ni nada de eso. Al final los han hecho para tenernos enganchados. Bueno, y nos espían con ellos, ¿eh? Que lo he leído. ¿Quién? Los de la CIA, los de Google, bueno, y el rubio ese que tiene cara de androide. Todos están en el ajo. Mensaje de mamá. Diana, cariño, ¿dónde estás? Mira, yo no te quiero entrar en casa, ¿eh? Pero a mí me dejas plantada en el corte y ahora no me coges el teléfono. Así que ya estoy aquí. Entro, ¿eh? Luis. ¡Luis! ¡Ay, por Dios! ¿Pero qué ha pasado? ¡Luis! ¿Quién es Luis? Diana, ¿qué coño está pasando? Nada, que tengo que irme. Ah, muy bien, tienes que irte. ¿Y qué pasa? ¿Que no puedes decírmelo? ¿Has quedado con tu madre otra vez? No. ¿Entonces? Sí, bueno, no es eso. ¿Qué es? La boda. Que estuvo a punto de ahogarse, te lo dije antes, pero... ¿Quién? La novia. Diana, por favor, ¿quieres escucharme? ¿Quieres? No quiero y no quiero vivir en ese puto chalet. ¿Te cargaste a tu novio? No. ¿No te lo cargaste? Bueno, un poco. Eso quiere decir que no te ensañaste con el cadáver ni lo partiste a cachitos, pero... A ver, quiere decir que fue un accidente. Pero lo dejaste ahí tirado y te fuiste corriendo. No va a parecer un accidente. No te agobies, tú tranquila. Mira, yo acabo de atracar una gasolinera. Ya ves, en unas horas había mandado a la mierda un montón de años de perfección doméstica. Y por un lado yo pensaba, ¿pero qué haces, Diana? ¿Pero qué haces? Vuelve, que lo vas a estropear, no lo estropees. Diana, tranquila. Estamos juntas en esto. Bueno, cada una con lo suyo, pero quiero decir que tenemos tiempo, podemos buscar una solución, ¿no? Yo te ayudo. Mierda. ¿Qué? Mira. Hostia puta. ¿Qué hacemos? Y por otro pensaba, atrévete, vamos, de cabeza hasta el final. ¡Diana! ¡Diana! ¿Qué? ¿Qué hacemos? Yo qué sé, es la primera vez que mato a mi novio y que atraco una gasolinera y todo en un mismo día. Yo qué sé qué hacer. Pues solo hay dos opciones. ¿Cuáles? O paramos ¿O qué? o pisamos a fondo y los pasamos por encima. ¿Sabes? En aquel viaje tuve 2 orgasmos. Y el primero me lo dio el pedal del acelerador. ¿Qué? No, que estaba de coña, joder, que no. Diana, para, joder. Diana, para, me cago en la puta. Tiene muy mala pinta. Sí. ¿Qué le pasaría? Me dijeron los del test que lo encontraron tirado en el suelo del apartamento. Pues tropezaría. Medio desnudo. Pues entonces es movida sexual. Dice que avisó a la madre de la novia. Fue la que dio el aviso. Que la novia que no aparece. Pues entonces es secuestro. Vas a ver. Bueno, venga, vamos a lo nuestro. A ver qué tal se dio la tarde. Pues a ver, vamos a ver. Ahí está. Pues parece que tenemos bastante dopamina, epicedrina, pero tenemos también muchísimas de estas que no se venden nada, que son de 2 colores, pero que no sé para qué sirven. Vale, yo las probé. Solo te dan ganas de mear. Lo que pasa es que meas verde, que no sé si es de las pastillas o de que antes me comí unas galletas de María. ¡Aleluya! ¿Qué? ¡Mor! Dímelo. Sí. ¿Sí? ¡No! ¡Sí! ¿Qué? ¿Una chupadita? ¿Qué? Sí, una chupadita. Ah. Cuidado. Por muchas ganas que una tenga de arriesgarlo todo ahí sin pensar en nada, como en plan rebelde, pero incluso contra una misma. Joder, ¿qué hacemos? Diana, para. Diana, joder, que te cojo el volante, que pares. A veces
una parada a tiempo es la mejor decisión. Joder. Pensé que te los ibas a cargar, tío. Joder, yo pensaba que me los iba a cargar también. Puta loca. Mira, ahí vienen, hablo. Calla, no, Que sí. Cállate, Joder. Juana, por favor. Buenos días, señorita. Buenos días, agente. Señoritas, ¿Perdón? que somos dos. Ah, disculpe. Buenos días, señoritas. ¿Todo bien? Juerga de chicas, ya sabes. Ah, despide de soltera. Bingo, qué listo eres. ¿Cómo te llamas? Roy. Roy. ¿Sabías que con ese cuerpo y ese uniforme serías un stripper increíble? Hago pesas. Ya, se nota muchísimo. De hecho, me imagino tus abdominales perfectamente marcadas. A que te me di diante, Fontán. Buenas. Son da zona? No, estamos ¿De solamente qué de zona? paso. De paso. ¿De qué? Ah, de paso. ¿No verían por ahí una gasolinera, no? No. Una gasolinera, dicen. ¿No? No. ¿No? No, es que acabamos de recibir un aviso y aquí el GPS falla. Por estas comarcales tolea. Claro, sí. Sí, pero que tampoco le podemos nosotros ayudar más, que como le he dicho que estamos de paso. ¿Y alguna cosa más, agente? No, en principio. Una preguntita, no por nada. ¿A dónde van? Los móviles fallan muchísimo, ¿eh? Por eso yo no tengo uno. Una pena, Roy, porque si no te daría mi número de teléfono. Bueno, Y ya está, ¿no? sí. Ya estaría. En principio no molestamos más. Nada, conduzcan con cuidadito, ¿vale? Gracias. Roy, Sí. si un día tienes que cachearme, te juro por mi vida que no pondré resistencia. A ver, Roy, espabila. Sí, ahora le paramos el tráfico. Vale. Eso es, vamos. Julián. Flipa. Oye, a mí me da como un poco de grima, ¿eh? No sé, me da mal rollo. Igual podíamos haber ido a un hotel normal. ¿Pero qué dices? Que aquí nadie nos va a entrar ni salir. Y además, la policía nunca va a buscarnos en un sitio como este. Normal. ¡Me encanta! Hola, tía. ¿Y esto para qué sirve? ¿Te hago un croquis? ¿Tú alguna vez has...? Yo no. ¿Y qué tal? ¿Que no? ¿Qué dices? Joder, pues es, no sé, como echar un polvo en un columpio del parque, pero sin pillar el tétanos. Ay. Espera. Claro, he debido pillar el wifi. Me están entrando ahora tropecientos mensajes. Voy un momento. ¡Qué manía con el puto móvil! Pues mira, no sé dónde leí que esas pantallas tienen, no sé, unas movidas, como unos destellos o algo así, que afectan a las mismas neuronas que la farlopa. Diana, nena, ¿dónde estás? Estamos todos muy preocupados. Entre tú y la menopausia vais a acabar conmigo. Dice tu padre que las cosas no se arreglan así, ¿eh? Que si estás asustada por lo que ha pasado con Luis, pues... ¿Qué tal? Buenísima. ¿A que sí? Sí. Ay, joder, qué divertido, tía. Mira. ¡Guau! Siempre he querido hacer esto. ¿Y sabes qué voy a hacer con toda esta pasta? Primero sacarme el carnet de conducir. Y luego voy a ir a un spa. ¿Tú te crees? Es que nunca he estado en un spa. Pues con esto me voy a hacer todo. Lo del chocolate, lo de las algas, lo de los pescados esos que te limpian los pies y lo del oro. ¿Te imaginas todo mi cuerpo lleno de oro? Como si fuera una cantante de trap. Qué lío esto de los audios, hija. ¿Por qué no me coges? Por lo menos para tranquilizar a tu padre, que quien lo aguanta soy yo, Diana. Y por marcharte los problemas no desaparecen. Además, los médicos dicen que no hay que perder la esperanza, ¿eh? Que Luis es muy joven y que otros en peores condiciones han salido del coma, nena. Que Luis es muy joven y que otros en peores condiciones han salido del coma, nena.
Que no está muerto. ¿Eh? Luis, que está en coma. ¿Qué? O sea, ¿que no has matado a nadie? Esto es la hostia. Hay que celebrarlo. Champán del malo. El mejor para emborracharse. Mira, por lo menos está fresquito. Creo que debería volver. ¿Volver a dónde? A ver, él está así por mi culpa. No. De eso nada. No es tu culpa, fue un accidente, tú me lo dijiste. Y además que ya habías pensado dejarle. Ya, pero no así. No así, ahí tirado, sangrando. Que a lo mejor entra en coma por eso, que igual sale del coma y le quedan secuelas para siempre. Diana está vivo. Y mira, si se queda tonto, pues que lo cuide su familia o quien sea. Tú tienes que seguir con tu vida, Diana. Joder. Y además, mira, con todo este dinero es que podemos hacer todo lo que queramos. ¿Pero qué vamos a hacer con eso, Hanna? Si no hay ni 2.000 euros. Ah, claro. Porque tú antes vivías como el lobo de Wall Street, ¿no? No es eso, Hanna, no es eso. Bueno, pues podemos conseguir más. Soy su novia y le estoy dejando abandonado ahí en el peor momento, en coma, en el hospital. Exnovia, me dijiste. ¿Cómo me voy a mirar yo al espejo si no voy a cuidarle? No sería buen ejemplo para nadie. Pero de verdad, qué ejemplo ni qué hostias. Que es que siempre nos hacen sentir culpables a nosotras. Que no, que tú solo tienes que ser ejemplo para ti misma. Pues eso. Mira, Diana, a ti no te van a relacionar con lo del atraco. Así que si quieres irte, pues vete. No pasa nada, total, aquí tampoco tienes nada que te ate. Bueno, ¿y qué pasa contigo? ¿Conmigo? ¿Qué va a pasar? Nada, yo voy a estar de puta madre, como siempre. Me voy a comprar ese billete a Brasil y me voy a pasar la vida bebiendo mojitos y bailando samba. Va a ser la puta hostia. Va, venga, lárgate, coño. Venga. Bueno, va. Y pues ya me voy mañana, por la mañana, ¿no? Total. Si es que ahora es de noche, no voy a poder entrar al hospital ni nada. Pues mira, también es verdad. Sí. Pues entonces, champán. Sí. Dale. Iban a ser mis últimas horas con Hanna, así que saqué la cámara y me volví loca. De verdad, disfruté de la fotografía como hacía tiempo que no lo hacía. Ni bodas, ni poses, ni horteradas. Y me lo pasé tan bien. Pero todo lo bueno se acaba. Hanna, escucha. Joder, mi cabeza. Champán del malo. Y tanto que era malo, joder. Shh, escucha. ¿Qué es ese jaleo? Guardia Civil, abran la puerta. Un momentito, por favor. Control ordinario. ¿Qué carajo dices, Fontán? Control ordinario en un motel. Control extraordinario. Mira, sácateme de diante, xa fa luego, Guardia Civil. Guardia Civil. No me jodas, hombre. Había pedido antidisturbios. Que me pone más con todo el kit de pegar hostias. Ahí con las porras bien duras. Pero bueno, algo podemos apañar, ¿no? Con vosotros dos. Tú nada, pero tú, ratoncito, vente conmigo. Grumete, que te voy a petar la popita. Ven. Lárgate por la puerta de atrás, por el garaje, corre. ¿Y tú qué? Yo estoy acostumbrada a movidas peores. Venga, coño. Voy, la tapas. Corre. Ven aquí. Ay, joder. Venga. Venga, Hanna. A ver cómo salimos de este sin Dios. Te pasan muchas cosas por la cabeza cuando tienes que tomar una decisión así rápida. Y cuando no estás segura de nada, cualquier pequeño detalle puede hacer que la balanza se decante hacia un lado o el otro. Dicen que eso es el destino. Hola, buenas. Ay. ¡Qué susto!
¿Por qué será que está aquí la Guardia Civil, señor alcalde? Buenas, señor alcalde. ¿Puede continuar con lo que esté haciendo? Yo no he visto nada, ¿eh? Buenas tardes. ¿Qué? ¿Dices algo? Sí. No. Bueno, no lo sé. Quiero decir, no sé si puedo hablar de ello. A ver, Fontán, aclárate. ¿Viche la sospeitosa sí ou non? No, a las chicas no los he visto. Mira, sácateme de diante, eh. ¡Espabila! Ay, tía, pobre Roy. Menuda cara de susto tenía. Ahora que te digo que lo del látigo fue brutal. Me asusté hasta yo, ¿eh? Bueno, no sé, montaba a caballo de pequeña, cosas de mi madre. Que nunca pensé que me fuese a servir para nada, ¿eh? Diana, gracias. Nada, tía. Sororidad. ¿Sororo qué? Da igual. Bueno, ya sabes, que si no nos ayudamos entre nosotras. Oye, pues espero que tu chico se recupere. Nada, tú me dejas a mí en una parada de autobús y ya yo me apaño. No, que no va a hacer falta. No, porque tienes razón. Porque estoy harta de sentirme culpable. Y estoy harta de hacer lo que quiere la gente que haga y no lo que quiero hacer yo. Y que yo lo que quiero ahora es quedarme aquí. O sea, aquí no. Quiero seguir en esto y a ver a dónde nos lleva. ¿Sabes? Que es que por primera vez en mi vida, tía, me siento libre, me siento de puta madre, joder. No, de verdad. Y al final, ¿a quién tengo que dar explicaciones? Solamente a mí. A mí mismo. ¿Diana? ¿Estás bien, Di? Bueno, te puedo llamar Di. ¿Qué te pasa? Estoy embarazada. ¿Qué? Pero eso es genial, enhorabuena. No lo es, perdón. Mierda, no sé, ¿qué hago? ¿Te doy un abrazo? Di, una cosita. Si vas a vomitar, el lavabo está aquí, a tu derecha. No sé, Hannah. Igual no deberíamos haber parado aquí. ¿Por? Mira esas tres señoras, que no nos quitan ojo. Parecen policías infiltradas. ¿Tú crees? ¿Te imaginas? Un cuerpo de élite de la tercera edad. Muy graciosa. Pero es que igual tu novio dio el número de mi matrícula a la Guardia Ex. Civil. Bueno, pues exnovio. Bueno, tú tranqui, que vuelvo enseguida. Vigila al comando Mari Carmen. No tardes. Vamos a ver si yo me aclaro. Usted dice en su declaración que su novia le atacó con una grapadora y que esto le desorientó. Y que mientras estuvo desorientado, ella aprovechó para vaciar la caja y llevarse el dinero. Es esto, ¿no? Era mi novia, ahora ya no, claro. Ah, ya no es su novia. Lo siento. Bueno, si a usted le parece, a partir de ahora me referiré a ella como la sospechosa. Mejor se lo agradezco. Bien. Oiga, ¿y usted no intentó detener a la sospechosa? Sí, ¿y yo qué iba a hacer? Bueno, lo salí tras ella, pero no... A ver. Ah, sí, perdón, aquí lo dice. Muy bien. Salí tras ella, pero no conecté la alarma hasta mucho después. Perdone, pero esto no lo entiendo. Porque yo quería tratar de convencerla, pero es que a Hannah cuando se le mete algo en la cabeza, no... Ya. Mujeres. Oiga, aquí también dice que había otra chica. ¿Quién era? ¿Una amiga de su novia? ¿De la sospechosa? No sé quién era. Ni idea, ¿no? No pudo verle la cara. No. Ni la cara ni la matrícula. No, pero en ese momento yo no estaba pendiente de ni matrícula ni de nada. Yo estaba lo que estaba... Las grapas. Claro. Perdón. Vamos a ver. Amor,
Cuando mires las estrellas, piensa en mí, porque en cada una de ellas hay un beso mío para ti. Oh, disculpe, es mi mujer. Es que estamos yendo a terapia matrimonial y el terapeuta nos aconsejó que nos mandemos mensajitos, corazoncitos, chuminadas de esas. Y aquí nos tiene, después de 25 años. ¿Cuánto tiempo llevaban ustedes juntos? El mes que viene haríamos 5 años. ¿Usted en todo ese tiempo no...? A ver, que yo la quiero, entonces no contaba con que me hiciese esto, ¿no? Amigo Fernando, yo le recomiendo que empiece a colaborar cuanto antes para resolver este asunto. Porque si no, se va usted a comer un marrón del carajo. Y si cree que 2 grapitas en la frente le van a servir como excusa, está usted muy equivocado. Joder, Hanna, ¿por qué has tardado tanto? He comprado mogollón de cosas súper útiles. Mira, periódicos para estar informadas. Algo de desayunar. Qué hambre tengo. Y esto, para ti. Especial para embarazadas. Mira, bajo en todo. Tiene que ser sanísimo. Genial. Y además, mogollón de ropa. ¿Ropa para qué, Hanna? ¿Para que no nos reconozcan? ¡Ay, qué buena idea! Seguro que con esto nadie se va a fijar en nosotras. Se fijarán, sí, pero no sabrán quiénes somos. Y además, vamos a estar monísimas. Mira, Hanna, yo no sé si es buena idea que estés paseándote por el pueblo así tan tranquilamente. Pero si llevaba las gafas. Bueno, ¿y si te han reconocido? ¿Cómo me van a reconocer si no saben quién soy? Es imposible. ¿Qué? Bah, no, Hanna, léela. No hay ni fotos, solo pone mis iniciales. Y las tuyas ni siquiera están. Además, que no ponen ni dónde se nos vio por última vez. Hanna, Ni caso. saben quién eres. Saben cómo me llamo, pero no tienen ni puta idea de quién soy. Arranca, nos vamos. ¿A dónde? Toma. ¡Charlie! ¿Qué pasa, Hannah Montana? ¡Madre mía, cuánto tiempo! ¡Qué viejo estás! Sin embargo, tú cada día estás más buena. ¡Ey! Joder, está todo igual. ¿Qué le pasa algo al coche? Es que me echabas de menos. Las dos cosas. A ver, ¿en qué lío te has metido? Pues esta vez no he sido yo. ¿Tu amiga? Su ex. Un hijo de la gran puta que como la encuentre... ¿Y no lo ha denunciado? Es que además de hijo de puta es picoleto. Coronel o algo así. Y tiene a medio cuerpo buscándola. ¿Por qué le ayudas? Ya te lo dije, porque es mi amiga. Ya, pues muy importante debe ser esta amiga tuya para meterte en este embolado, ¿no? Bueno, y porque estaba un poco hasta el coño de mi vida. Ya me conoces. Ya, te lo estás tirando. ¿Qué? ¡Eres un puto pervertido de mierda! ¡Diana, ven! ¿Diana? Charlie, Diana. bienvenida. Y tranquila que aquí sin mi permiso no entra ni Dios. Ven, que te lo enseño todo. ¿Qué le has dicho? Nada, poca cosa. No, poca cosa no, Hanna. ¿Qué le has dicho? Que tu novio es un picoleto psicópata y que te está buscando. ¿Qué? Yo qué sé, fue lo primero que se me pasó por la cabeza. ¿Pero y se lo ha creído? Ya sabes, a los tíos les encanta ayudar a mujeres desvalidas. Señoritas, la cena está servida. Percebes, nécoros, centollos y camarones de la ría. ¡Voy! Este es idiota. ¿Hace mucho que sois amigas? No, que va, no mucho. ¿Y vosotros? ¿Hace mucho que...? Desde el Big Bang. ¿A que sí? A los 16 años me escapé de Fuerteventura. Y la verdad no sé muy bien cómo acabé trabajando en una pizzería de mala muerte de Ibiza.
de isla a isla y tiro porque me muero del asco. ¿Y a que no sabes quién era el encargado? Charlie. Bingo. El encargado y el camello. Siempre fue un emprendedor. Estaba loquito por mí. Pero luego le dio por las pesas, sacó esos músculos y se vino arriba. No, lo que pasa es que nos hicimos mayores. Me vine aquí y monté este chiringo. Y me rompió el corazón. Eso lo dudo mucho. Siempre tenía un montón de tíos haciendo cola para invitarle a una copa. Porque siempre fui una emprendedora. ¿De qué color quieres el coche? ¿Rojo, negro, azul eléctrico? En una semana te lo dejo niquelado. ¿Cómo? No, una semana ni de coña. Con los papeles y la documentación nos vale. Ese coche es un cante. Bueno, pues déjanos otro. No, eso no. Que es herencia de mi abuelo. Lo trajo de Alemania. Lo más fácil es pintarlo. Y si es por la pasta, no os preocupéis. Os hago precio. Aquí la pasta no es un problema. Quiero decir que, joder, que tenemos prisa. ¿Mm? Confía en mí. Aquí estás a salvo. Sentí una descarga que me recorrió todo el cuerpo y en ese momento supe que me iba a meter en un lío. Me meo con Charlie. No tardó ni una hora en meterte tremenda ficha. ¿Ficha? ¿Y eso por qué lo dices? ¿Por qué? Tranquila, aquí estarás a salvo. Bueno, a ver, pues quería ser amable y eso. Sí. Amable en plan, si te pillo, te empotro contra los neumáticos. ¿En serio? Hombre. Bueno, pues que no se haga ilusiones conmigo. Pues a mí me vendría que te cagas un buen empotrador. Pero no Charlie, ¿eh? Que ni de coña. Otro cualquiera. No sé, es que follar con Fer era como lavarse los dientes. Ahora por un lado, ahora por el otro, arriba abajo, adiós que me voy y chao pescado. Bueno, pues por lo menos follabais. Porque tú con tu novio, bueno, lo que sea, ¿no? Bueno, alguna vez, cuando ganaba el Celta, sí. Pero él decía que era por mi problema con la libido, así que me pidió cita para el psicólogo y ya está. ¿Perdona? O sea, que si no te pone, la culpa es tuya también. De verdad, tía, que yo flipo con los tíos. No, a ver, yo estoy contenta, de haber hecho la terapia, me vino súper. ¿Pero lo hiciste? Sí, y funcionó. Funcionó, vamos, que según puse un pie en esa consulta me volvió la libido de golpe. Sí, seguro. No, te lo juro, el psicólogo estaba buenísimo. Pero ¿sabes cómo era, Guapísimo, te lo juro. Déjame. Cuando algo se me mete en la cabeza, hacer fotos es lo único que me ayuda a desconectar. Siempre fue así, y no sé si es bueno. A veces desconectar es solo una manera de hacer el gilipollas. Venía al coche por el cargador de la batería de la cámara. Mademoiselle. Gracias. Has hecho muchas fotos, ¿no? Sí, bueno, es muy chulo este sitio con todos los coches apilados y eso. Es turbio y sexy. Si te acercas tanto, no se va a ver el sitio. Lo que veo no está nada mal. Turbio. Y sexy. Venga, arranco. A modiño. Primero vamos a hacer una prueba. A ver, pisa el embrague. Joder, Hanna. ¿Qué? ¿Que se sale el acelerador? Bueno, mira, yo no te digo nada, pero aquí está todo del revés en este coche, ¿eh? Vamos a ver si están siempre igual, Hanna. Embrague, freno, acelerador. Bueno, pues son demasiados pedales, coño. Si son 3. Va, ¿ponemos música? Hanna, céntrate, las manitas al volante. Sí, claro, porque aquí con el motor apagado esto es súper emocionante. Bueno, es que si no sabes ni cuál es el embrague no podemos arrancar el coche. Mírame. A lo maromo, que va de tío bueno. ¡Pibón! ¡Deja de buscar, que ya me has encontrado! Y ahora, a la abuelita que va paseando a Miss Daisy. Apartaos de ahí, por favor, que no llego a misa de las 6. Dios, esto va a ser muy complicado.
Di, a ti te mola Charlie, ¿que no? ¿A mí? No. ¿Qué va? No. Un poco sí. Que no, vamos, qué tontería. Además que no sé por qué dices eso, vaya. Si te lo quieres tirar, por mí no te cortes. Lo mío con Charlie es agua pasada. Tengo cero interés. Yo tengo cero interés por Charlie. Venga, coge el volante. Pero no te pilles, ¿eh? En mi defensa diré que llevaba mucho tiempo sin echar un polvo en condiciones. Bueno, y entre eso y las hormonas del embarazo, pues... No me hagas fotos. Tú me has hecho un montón. Ya, pero a mí no me gusta mucho salir en ellas. Bueno, a ver, no de esa manera. Yo estoy en todas mis fotos, pero no se me ve. ¿Y si vuelves, no sé, dentro de unos meses, un año, cuando todo se haya calmado un poco? Claro. Y tú me vas a esperar. Pues si no vienes, voy a tener que seguirte. Y soy la hostia siguiendo rastros. Las huellas en el barro, la posición de los planetas, el musgo en las piedras y todas esas mierdas. En serio, tengo sangre cherokee. ¿En serio? De verdad. De los auténticos cherokees de la zona de mi madre. ¡Di, despierta, joder, Di! ¿Qué? Charlie, que se ha pirado y se lo ha llevado todo. ¿Qué? Lo que oyes. Es que... ¿Y mi cámara? No lo sé. ¡Hijo de la gran puta! ¡Hostia! Nada, que no está. Se piró. Y mira, lo que he encontrado en el taller. Sabía lo de la gasolinera, sabía lo del atraco y el hijo de la gran puta lo sabía y estaba jugando con nosotras. Me cago en... Joder, soy una imbécil. No, tú no. Tú simplemente echaste un polvo. Fue él, es Charlie, joder, que es un egoísta y siempre lo ha sido. Joder, pues me lo podías haber dicho, Hannah. Céntrate, que la culpa no es mía. Tú céntrate. El cabrón es Charlie. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? No lo sé. No lo sé. Déjame pensar. No tengo ni puta idea. Sí. Ya está. Atracar otra gasolinera. Sí, hay una que está por aquí cerca y además, mira, ya tenemos el arma. ¿Qué dices? Aunque igual debería de volver a usar la grapadora. Claro, como marca de la casa, algo así como un apodo criminal. La chica de la grapa. O la ladrona de la grapadora. No, lo tengo. La grapa o la vida. Joder, Hannah, que es la ¿Suena bien? segunda cámara que me roban en un año. Di. La segunda cámara. La segunda cámara. ¿Qué? Pero, ¿qué coño haces? Vale, después de que me robaran la primera, a esta le puse un localizador que funciona por GPS para poder rastrearlo. Funciona. ¿Ves la bolita? Sí. Pues ahí está mi cámara. Yo flipo. Sí. Y con un poquito de suerte, también estará el cabrón de Charlie. La venganza es un tipo de justicia, sobre todo cuando se trata de desquitarse con algo o alguien por una mala acción recibida. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice la Wikipedia, que dice también que causa placer a quien la efectúa. Y eso es cierto, porque nos iba todo fatal. Pero yo solo pensaba en encontrar a Charlie y recuperar lo que era nuestro. No sé si fue por la venganza o porque con Hannah al lado cualquier locura parecía posible, pero ahí empecé a pasármelo
de puta madre. Según este chisme, acabamos de llegar a nuestro destino. Mira, el coche de Charlie. ¿Pero y esto qué es? No lo sé. Tiene pinta de una peluquería, ¿no? ¿Y qué hace Charlie en una peluquería? Nunca te fíes. El after en mi pueblo es una pulpería churrasquería. ¿Sí? Vamos. Vaya loser. Si se cree que esto le va a molar a alguien, va de culo. La gente sube cada fake, que yo no quiero ser hater, pero es que me lo ponen a huevo. Perdona. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Que por qué te tengo que perdonar? Está abierta la peluquería, ¿no? Entraste, ¿no? ¿Y nos atiendes tú? Hombre, digo yo, si no, no estaría aquí a estas horas de la mañana, ¿no? Pues mira, no lo sé, nena, pero no nos cuentes tu vida. ¿Nos atiendes o no? Pues mira, no lo sé, nena. ¿Tenéis cita? ¿En serio? Vamos a ver, si queremos un arreglito muy sencillo, es lavar y secar nada más, que es que tenemos la boda de mi prima y la peluquería del ¡Mamá! ¡Clientas! ¿Qué desean? Pues una cosita sencilla, es lavar y secar. O sea, que no tienen cita. Bueno, pero supongo que nos podría hacer un hueco, ¿no? Los martes es el día de lavar y secar. Hoy solo mechas. Bueno, es que nosotras queremos lavar y secar. Hoy solo mechas. Mechas es perfecto. ¿Color? Nos gustan todos los colores. Por aquí el de moda es el blanco. ¿Blanco? Blanco, genial. ¿Cuántas mechas? 2,5. Jennifer, a por los tintes. Que estoy subiendo una foto. Te monto rapaza todo el día con el móvil en la mano. Todo el santo día. Influencer dice que quiere ser... Que a saber qué carajo es eso. La pobre de la madre trabajando como una esclava todo el día para que ella tenga una educación y me sale influencer. No podría salir abogado o funcionaria de la Junta. No, no, no. Influencer. Que con lo vaga que esta fue toda la vida, no creo que sea de trabajar mucho, ¿eh? Mira, ya verás, cuando me suban los followers un poco y me llevan las ofertas, cómo me piro para Madrid y dejo esta paletada de pueblo. Ay, para Madrid, dice la pampanada. Para Madrid, si Madrid está todo carísimo, todo lejísimos y hay una capa de contaminación que vas por la calle ahogado. ¿Tú qué sabes, mamá? Si naciste el siglo pasado. Aquí el problema es que la crió el padre y dejó hacer lo que le dio la gana toda la vida, fijo del un pandeiro. Sí, papá, sí que me entendí. Sí, pues ahora te jodes que estás conmigo. Venga por la puta fariña de una vez. Que no me sube la foto, espera un momento. Mierda de cobertura. Si hubieras puesto el wifi, como te dije, no tendría que estar tirando del 3G medievales. Que no pongo eso porque no quiero esas ondas friéndonos el cerebro por esta casa, que bastante contaminación hay con los pesticidas, los plásticos y toda esa basura. Nosotros en casa, todo ecológico, y todo sostenible y todo de cercanías. Jennifer. Se acabó antes ya haciéndolo yo. Tía, me quedo muerta. Las señoras gallegas son la hostia, pura raza vikinga. No se me sube la foto de mierda con la cobertura de este pueblo de vacas de mierda, ya. Hasta el coño, de verdad. Vamos. Señora Casilda, por favor, sea usted comprensiva. No me rompas la cabeza, Charlie, es que ese dinero no cubre ni la mitad de lo que me debes. Y la cámara no la quiero para nada, ¿eh? O sea, es de lo mejorcito que hay en el mercado. ¿Pero para qué quiero yo hoy en día una cámara con las cámaras buenas que tienen los móviles? Mira para ahí. Este. Última generación, ultra ligero, no sé cuantísimos megapíxeles tiene. Mira, de mi clase de bolillos, mira qué concha. Mira para ahí, que se ven hasta los hilos. Mira qué flor, qué belleza, qué preciosidad. Ya, pero mire, es que esta cámara vale un dineral. Si usted la vende puede sacar 3.000, 4.000, incluso 5.000 euros. No me tomes por una ignorante, Charlie. Es que yo soy una mujer de negocios y estoy muy al día. En los 90 hacíamos negocio con ese tipo de material, pero hoy en día no vale para nada. El hijo del que colocaba las antenas del Canal Plus, Germán, ese sí que se manejaba con este tipo de material. Pero ahora está casado, tiene 2 hijas, está gordo. Ya, pero puede subir algo a la pop. Es el mercado negro actual. Sí, para que la suba alguien al Facebook y me denuncien. Que no, que estoy muy al día, Charlies. Piensa que la cámara es robada. No, que va. Es un regalo que me hizo un amante. Bueno, un amante que estaba loquísima por mí. Me la dio en pago por los servicios prestados. Usted no tiene que ser. Estás loca. Aquí necesitamos un plan. ¿Quién anda ahí? Las invitadas de la boda. Ay. Es que eres un cabrón. Un momento.
¿Os conocéis? Este hijo de puta nos ha robado esa cámara y esa mochila. No, yo no lo veo así. Yo cogí todo prestado, pero pensaba devolver. ¿Ah, mira, eres un sinvergüenza. Mira quién habla. Jenny, a la peluquería por si entran clientes. Ay, mamá, para una vez que pasa algo interesante... Jennifer Viqueira Fontes, inmediatamente a la peluquería o te confisco el móvil de por vida. Y vosotras ya podéis empezar a explicaros. ¿Sabes cómo convertir un enemigo en aliado? Encontrando un punto en común, por ejemplo, un tercero que sea enemigo de los dos. Como en la Segunda Guerra Mundial. Estaban los americanos y los rusos, que eran súper enemigos, y encontraron a los nazis, que eran enemigos de los dos. Bueno, esto es otra historia. El caso es que nosotras también teníamos que encontrar un tercero, un enemigo común con la señora Casilda. Así que para pagarme a mí, le robas a una pobre chica preñada. No fue así, señor Casilda. Además, ellas no son ninguna santas. El dinero también lo robaron. Si robaron será por el futuro de la criatura o por escapar de algún mentecato como tú. Ay, los hombres. Mienten más que hablan. A mí me pasó lo mismo, ¿eh? Enamoradísima me casé del padre de la Jennifer. Y embarazada. Y tan feliz que hubiera hecho cualquier cosa por salvar a mi familia. Qué tonta. Por salvarlo a él, fui presa 12 años. Pero se la devolví, carajo, que ahora es él el que está en la choupela y yo con todo el negocio. A Casilda no se la juega ningún mentecato. Y menos tú, ¿oíste, Charlis? ¿De cuánto estás, nena? De muy poco. A mí me hubiera encantado darle un hermanito a la Jenny. Pero cuando salí de la cárcel ya se me pasara la paciencia de andar buscando hombres. Uf. Ahora tenéis lo de la inseminación artificial, la fecundación in vitro. En mis tiempos, si querías quedar embarazado, pasabas por la cama o pasabas por la cama. Si fuera ahora, buah, me lo encargaba por catálogo, con los ojos azules como Paul Newman. ¡Ah, redada! Pero ¿cómo que redada? Pero hoy no es viernes. Pero... Tú quieto ahí, Julay, que aún no acabamos de hablar tú y yo. Vengo ahora, nenas. Esto es increíble. No hacéis más que fastidiar al pequeño empresario. No os basta con las subidas de las cuotas de autónomos y las del IVA. No, no, no. A ver, Casilda, no te pases, que tú sabes bien que a ti lo del IVA no te afecta. Un respetito. ¿Quién eres tú para tutearme a mí? Que a mí de uniforme me parecéis todos iguales, ¿eh? Es nuevo. El hijo del señor custodio, el de la ferretería. Pero esto no era medio... ¿Qué es esto de venir de redada un viernes, mujer? Yo ya le dije que hoy no era el día. Claro que no. Las redadas los lunes de toda la vida de nuestro Señor. Y me venís el viernes, que es el día más fuerte. Solo estamos echando un ojo. Pues el ojo me lo echa usted rapidito, ¿eh? Que aquí estamos trabajando. Y que yo lo vea, ¿eh? Esto está muy mal, Federica, que nosotros tenemos un trato y me vienes de uniforme. Es que se me puso de un pesado. Es nuevo y va de justiciero. Ya conoces a los novatos. Hasta que no interiorizan las costumbres. ¿Y qué es de tu madre, que hace un montón de tiempo que no la veo? Ni yo. Se fue a Benidorm con una excursión del Inserso. Hace 2 meses ya. Y nada, dice que no vuelve. Ay, qué lista fue siempre tu madre. ¿Ves? Eso tenía que hacer yo. Mandarlo todo esto al carajo y ala, a vivir la vida. No fue mi intención, de verdad. Son negocios. Además, estaba metido en un lío. A mí no me hables. Y follar conmigo fueron negocios también. No, eso surgió porque los dos queríamos. Además, lo pasamos bien, ¿no? En el almacén lo único que hay son productos de peluquería y no tenéis una orden de registro. Estáis acabando con mi paciencia. Esto se lo tienes que decir a tu madre, Federica. Y tampoco lo pasamos tan bien. Madre mía, qué hostiazo. Está vivo, tú tranquila. Estoy tranquilísima. Bueno, va, vámonos. Va. De puta madre, está todo. Vale, y la cámara parece que va bien. Di.
Estuviste increíble con Charlie. Venga, sonríe. Va, espera. ¿Qué es eso? Una indemnización por las molestias causadas. Joder, Hanna, intento de asesinato, atraco y ahora narcotráfico. Madre mía, menuda carrera criminal llevamos. Tú tranquila que no las vamos a mover nosotras. Se las vendemos a algún camello de poca monta y listo. Claro. Nos vamos a forrar. Como tus planes están saliendo tan bien. ¿A dónde vamos? Al paraíso. ¿Pero vas a vomitar otra vez? ¿Te sujeto la frente? No. Menos mal, porque me da un asco. A ver, que voy a hacer pis, pero si me quieres sujetar la frente... Idiota. Oh, Las Dios. fotos que le sacaste a Charlie son acojonantes. Ni me nombres al capullo ese. ¿Las borro? No, igual me valen para alguna exposición o algo. Creo que voy a crear una carpeta de capullos sexys de los que no te puedes fiar. Capullos para echar un polvo y largarse cagando hostias. Usted investiga el tema de los rallies nocturnos, ¿no? Pues si no es por los rallies nocturnos ni por lo de Casilda, pues entonces no sé. Por lo de las matrículas falsas. ¿Puede decirme por qué cojones estoy detenido? Hace 20 minutos le mandé un WhatsApp a mi mujer y no me contesta. Y sé que lo ha visto. Sé que lo ha visto porque están ahí los 2 cheques, pero no me contesta. A ver, aquí está. Esta es mi mujer. Un Giphy. Buenísimo. Coño, ahora tendría que enviarle yo otro mejor. Coño, qué presión. A ver, ¿qué tengo por aquí? Este del bebé bailando y el del mono. Oiga, ¿a usted cuál le parece mejor? Joder, el del mono es mucho más gracioso. El mono es el que pensaba yo. Venga, pues enviado el mono. Ay, Charlie, pero qué flojito me eres, hombre. No he tenido ni que abrir la boca y ya has cantado las matrículas falsas, los estupefacientes y las carreras siderales. Bueno, pero todo muy de andar por casa, ¿eh? Delitos de andar por casa. Me gusta. Pero, ¿sabes? Vas muy desencaminado. A pauciña corta ben, sí. Mira que ben, cortar verzas, pero non as cortes, que senón anche veo berrar. Hanna, mis tías abuelas, unas míticas. ¿Qué hacen? Pues creo que están grabando vídeo para su canal de YouTube. ¿Qué? Bueno, hicieron un curso de internet, les dio por grabar vídeos de la huerta y lo están petando. Yo flipo, pero que tienes unas tías youtubers. ¡Tías! ¡Tías! Hola. ¡Hola! ¡Hola, Diana! La hostia. Bueno, vaya merda que nos venderon aquí. Véndennos de gigas, ao final non temos 3, e isto non vai. Este caldo reviva un morto, eh? Para, tía, que vou estupar. Ti tes que comer por 2. Está que te cagas. Buenísimo, muy rico. Entón, quedades uns días, ou? Se vos parece ben? Ai, non son cantadas neniñas. E o pai do neno está de acordo? Non lle preguntei. Nin falta que fai. Total, que non tes que parir es ti. Xa sabedes o que pensamos nos dos homes. Toda a vida levamos xuntas e nunca nos faltou de nada, eh? Bueno, eu unha vez casi tuve un mozo. Bueno, sempre coa mesma lei. Viñamos dunha festa e... Puxos ao meu lado todo entusiasmado. Eu tamén me entusiasmei. Pero viñan os pais no coche, chamaron, ai, Vicente, vente, que nós vámonos. Para mí el paraíso es ese sitio al que vuelves cuando no tienes ni idea de a dónde vas. Y aquellos días en la casa de mis tías nos olvidamos por completo de que íbamos a algún sitio. Pasaron un par de noches en mi desguace, eso es todo. Me porté como un caballero y así me lo pagaron.
Me dieron con una cámara. Con una cámara de fotos, con una de las buenas. Y si tan bien se portó con ellas, ¿por qué le golpearon? Eso digo yo. Pero usted no conoce a esas chicas. Son unas histéricas. Ya. Mujeres. Charlie, si de verdad piensa que puedo acompañarlo en esa argumentación tan pobre sobre las mujeres, está usted muy equivocado. No entiendo. ¿Qué coño va a entender? Mire, yo puedo ayudarle a encontrarlas. Tuve un encuentro íntimo con una de ellos, usted ya me entiende. Y una mujer satisfecha cuenta cosas. ¿Esa fue la que lo golpeó? Sí. Normal. Oiga, si se va a poner de su parte, yo no le cuento nada. Charlie, si después de todo lo que me ha contado, de verdad piensa que tiene un margen de negociación conmigo, es que usted es tonto. ¿Dónde están las chicas? Pero què fas, nena? Tens que botar-lo as de triunfo. Pero que no lo tengo. Como non o tes? Si me fixeches a seña. No, te he hecho la seña de que no tengo nada. No, a seña de que non ten nada, sí. Ah, entonces tú de nos. Coge. Queres un consello, nena? Si non levas nada, antes de perder, mira as cartas. Oye, Di, ¿cuándo se empieza a notar? ¿A los 2 meses o así? Lo mismo te pasaste con el pilates y los músculos no le dejan crecer. Imagínate, es como estar ahí dándose contra una pared. Di, ¿qué te pasa? No sé. Es que no lo tengo claro. ¿Sabes? Que con todo este lío, pues no me ha dado tiempo ni a pensarlo. Pero es que no hay nada que pensar. Lo vamos a tener y Espera, luego nos espera, vamos espera. a ir ¿Cómo que lo vamos a tener? Lo primero que hay que hacer es pensar en el nombre, porque el nombre es muy importante. Y yo en los ratos libres he estado pensando ¿En muchísimo. qué ratos libres, Hanna, por Dios? Mira, he pensado que si es niña se llame Elba. ¿Qué te parece? ¡Elba! ¡Bájate de ahí! Es bonito, ¿verdad? Y si es niño, Mateo. ¡Mateo! Que no se escupan los demás niños, Oye, ¿eh? ¿puedo, por favor, elegir yo el nombre de mi hijo? O de mi hija, o lo que sea. ¿Has visto qué mala leche tiene la mamá? Ahora te vas a venir con la tía molona, nos vamos a ir al McDonald's y nos saltamos el cole. No, al McDonald's no, al McDonald's no. Pues ahí se va a poner a llorar y va a decir, mamá, me quiero ir con la tía, que es mucho más guay. Bueno, vale ya, ¿no? Es que lo del embarazo, lo de estar embarazada, que no estaba en mis planes, tía, ¿no? Eran los planes de Luis. Bueno, y los de mi madre, y los de mis suegros, y los de todo Cristo, menos los míos. Y yo... No sé si quiero tenerlo, tía. Claro que quieres. Lo vamos a criar juntas y esto va a ser la puta bomba, de verdad. No vamos a criar juntas nada, tú y yo, Hanna. A ver si te queda claro que aquí la única que está embarazada soy yo. Y nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿entendiste? Bueno, tranquilízate, ¿vale? Sí, me tranquilizo. Sí, tranquilízate. Me tranquilizo. Sí. Pero ya tuve yo una vida con alguien que me anulaba y no quiero otra con alguien que hace lo mismo. ¿Yo te anulo? Pues un poco. ¿Ah, sí? Pues lárgate si quieres. Vete. No, ¿qué estás a casa de mis tías? Lárgate tú. Gilipollas. ¿Para qué coño me habré subido yo en ese coche, joder? Podría estar yo en Brasil bebiendo mojitos. ¡Qué grande! Sí, señor. Vamos a ver. Gracias a Hanna también descubrí que tengo mala uva. ¡Hanna! Pero la mala uva es como todo. Hay que aprender a usarla si no quieres meter la pata hasta el fondo. ¡Hanna, perdona! Venga. Sobre el mal no será. Venga, intenta. ¿Pero qué va a hacer? No se la tengo de coña. Hombre. Eso es. No lo va a conseguir. ¿Qué tal por aquí? Hasta que llegaste tú de puta madre. No fumo. No, ¿qué va? Venga, dale una caladita. Verás cómo te relajas. Que no quiero, coño.
Mira, te vas, le dices a tus colegas que te he dado el número de teléfono y os piráis, ¿vale? Ya está. Mira, creo que estás un poco sola para ponerte tan chulita. Hombre, Dieguiño, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo creciste, eh? Estás hecho un mangallón. ¿Qué haces? Nada, aquí, de risas. Pues no me pareció a mí que se riera mi amiga. Pues ¿sabes qué es gracioso? Que me encontré con tu madre. Que dice que maduraste, sí, que ya no metes la pilila en los tomates. Que te vieron metiéndola en un melón. ¿El del huerto de Doña Rosita? Yo me tengo que ir. Vaya día hoxe de calor en Pilates, eh? Pero bueno, con aquel chaval tan guapo. A mí tárdame que se acaba a gimnasia e vindo tacas. Boas tardes, señoras. Boas tardes. Son de aquí, da zona? Depende. Buscamos la casa de unas señoras que tienen un canal de YouTube. Estámoslas buscando porque somos de televisión española, non saben? Viñamos a facer unha reportaxe. Ah, de televisión española. Pois nada, sigan todo reto. Despois hai unha rotonda e reto, todo reto. Todo reto. Hai unha iglesia, pero vosotros seguide todo reto. Todo reto. Todo reto. Correcto. Ala, pola sombra. Ala, igualmente. Es que, no sé, cuando me emociono, me vengo arriba. No, ya. ¿Sabes? Es como que me salen las cosas sin Pasa, pensar. pero sin pensar. Maruxa. Diana, neniña. Hola. Pasa? As túas tías? No sé, grabando un vídeo na horta, supoño. Pasou algo? É que andan os homes preguntando por elas e din que son da tele. Eu, pa min, que son picoletos. Como eran? Un era baixo e calvo. E outro era alto con mozos. De las pesas. Pero con a cara de pampón. ¿Qué haces con eso ahora? Toma. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Guarda esto. Voy a entregarme. Así los entretengo y tú te vas. Pero qué tonterías dices, que yo no me voy a ningún sitio sin ti, que nos vamos las dos, que ese era el plan. Di, se acabó. No sé, yo pensé que aquí vamos a estar a salvo, pero no. Y no lo vamos a estar ni aquí, ni en Brasil, ni en ningún sitio. Ya está. Y tú tienes que pensar en el bebé. No. Eso es lo más importante, sí. No. Sí. Sí, o sea, a ver, sí, claro que sí, pero ese no es el tema ahora. Hanna, guárdate esto, por Dios, tú eres la optimista, tú eres la que tienes planes para sacarnos de cualquier embolado. El embolado soy yo y mis planes, que son una puta mierda, coño. Escúchame. Quita. Hanna, ¿Qué? Escúchame. No nos da tiempo ahora a ponernos dramáticas. Di, tú no tienes antecedentes y Luis está vivo. Así que no te van a acusar de nada. Y yo voy a decir que te amenacé, que te obligué y que por eso me ayudaste. Ya está. ¿Pero qué haces? ¿Qué te pasa? Que estoy cansada, joder, ¿Estás que se cansada? acabó, sí. Bueno, estás que cansada. esto es una mierda. Muy bien, es una mierda. Pues estás cansada, pues descansa. Descansa entonces y luego ya nos vamos. Lo que no voy a hacer es dejar que te entregues tú ahora. Muy bien. Muy bien. ¿Y se le ocurre a la rubia algún plan mejor? Bingo. Estás de coña. Vamos a defender el reino. ¿Qué? Espera. ¿Me estás diciendo que te vas a liar a balazos en casa de tus tías? Bueno, solo si no nos dejan salir. Se te va la olla. ¿Pero cómo que se me va la olla, Sí. tía? ¿Cómo que se me va la Joder, olla? Di. Que llevas todos estos días vendiéndome el sueño de mujer libre, mujer empoderada, mujer y ahora se me va la olla a mí. Sí, pero es que mi sueño no decía nada de un tiroteo con picoletos. Bueno, pues haberlo pensado antes. Ola, son Consuelo. A de teño unha horta en San Sadurniño. Hoxe toca plantar tomateira. Non vai querer salir. Voulle facer un burato e tapo. Os cercamos con esterco das ovellas. E non botamos abono porque isto todo é ecolóxico, eh? Pero que perdón. vas facer aquí, ó? Uy, perdón. Quen ves sendo? Busco a una señorita. Mira, bueno, esto después. Mira, esta es una amiga, una hermana, una amiga de mi hermana, eso, y nada, si la conocen. Sí, espera. Ti conócela. Conoces a esta rapaza. A ver, ¿por dónde iba? Sí, estaba intentando convencer a Hanna de recibir a los guardias a tiros, si era necesario.
Puede parecer una idea estúpida, pero lo peor de todo es que nos la tomamos muy en serio. Más o menos. ¿Qué? Nada. Nada, no, Hanna, tía, que descojonas cada 5 minutos, de verdad que así. Ni defendemos el reino ni defendemos nada. Vale, vale. Pero, Di, yo a tu plan le veo alguna grieta, ¿eh? Bueno, sí que nos van a matar a las dos. Eso ya lo dijiste. Aparte, pasamontañas. Pasamontañas. No tenemos. ¿Que no tenemos qué? Te lo acabo de decir, que estás empanada. Joder, esa movida que te pones en la cara para que no te reconozcan. Va, da igual. Seguro que tus tías tienen por aquí, no sé, una sábana vieja, una manta o un trozo de tela que nos puedan dejar. ¡Ay! Rosa. Imagínate no, fucsia. Un pasamontañas fucsia. Joder, Hanna. siempre he querido tener uno. Bueno, vale, siempre no, porque nunca había pensado en hacer eso. ¡Hanna! Pero imagínate... Cógela, chaval. No respira. Mataste su garda? Non tal. Deu-lle col sacho. Copau do sacho. Ah, Copau, ven, bárbaro. Todo arranchado. Bueno, tranquila, Di, que ellas no tienen la culpa. A ver, ¿cómo iban a saber que era un picoleto? Además, que está prohibido colarse en huertas ajenas. Lo dice bien clarito el Código Penal. Es allanamiento... ¿De huerta? Eso. Mi madriña. ¿Qué? ¿Está viva? Yo flipo. ¡Sois la puta bomba! De verdad, os admiro mogollón. Joder, que yo he intentado dejar inconsciente a mi novio y eso solo pasa en las pelis. Es que sois las putas amas. Despierta. Despierta, por favor. ¿Se despertó? Eso es imposible. Sí. En todos los años de Colocón no vi nunca ni unicornios, ni dinosaurios, ni pitufos como ve la peña, pero ahora puedo morir tranquilo y puedo decir que vi a uno de estos. Un paciente. Eso, un paciente. Lo llamamos al médico. No, tío. Disfruta del momento. ¿Puedo tocarle la cara? Claro que puedes. Claro que puedes. Las visiones no sufren. Mira. Ay, Dios, se nos fue un poco de las manos, ¿no crees? No te pongas dramática, que no está muerto. Simplemente tenemos atado una silla al atractivo agente de la ley, nada más. Pues precisamente por eso. Bueno, eras tú la que quería defender el reino a tiros. Pues será mejor tener un agente secuestrado que muerto, ¿no? Oye, cállate, que estamos intentando pensar. Gracias. Te dije que esto tampoco sale nunca como las pelis. ¿El qué? La mordaza, que no funciona. Igual habría que meterle un calcetín en la garganta. Uy. ¿Y si se ahoga? Oye, bueno, por favor, me estás poniendo nerviosa. ¿Te callas? Por favor. Tengo calcetines para rellenarte el intestino grueso. Muy bien. Así me gusta, sexy boy. Estabas perdiendo todo tu atractivo y no queremos eso, ¿a que no? Hanna, céntrate. ¿Dónde? ¿Qué hacemos con él? No sé, ya que está aquí. Hanna, por Dios. No, que ya que está aquí, que podríamos sacarle información, ¿no? En ese momento me pareció una buena idea, pero a veces la verdad puede joderlo todo. Va, dinos, ¿cómo nos encontrasteis? No sé, de casualidad. ¿De casualidad? Hay 3.472 parroquias en Galicia y de purita casualidad llegasteis a esta. ¿Tantas? Caray, Bueno, ¿y bien? que no pensé que hubiese tantas parroquias. Me parecen muchas, ¿eh? O sea que si no te torturamos no vas a decir nada. No he dicho eso. Entiendo. Que hay que cortarte una extremidad para que no te llamen gallina en la comandancia. La masculinidad. Es muy esclava. Sufren muchísimo. ¿Eres zurdo o diestro? Allá tú, lo echamos a suertes. Luego no me vengas con que no puedes hacerte una pajilla con la mano buena. ¡No, para! Un tal Charlie se lo contó al teniente, pero no sé nada más y no me corto ninguna mano, que yo uso a las dos. ¿Charlie? No me lo puedo creer. ¿Le dijiste a dónde íbamos? No. ¿Di? No. ¿Di? No lo sé. Bueno, a lo mejor... Joder. Dios, no me creo que se chivase. Pero, joder, ¿cómo te fiaste del cabrón de Charlie? Oye, que me lo presentaste tú, que era tu amigo. Pero bueno, ¿y eso qué coño? Montán, por que non contestas? Onde carallo te metiches? Ay,
cago en mi puta vida, Fontán, pero en serio vou ter que pedir reforzos. Corto e cerro. Imbécil. Hostia puta, se nos acaba el tiempo, Di. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le pegamos un tiro y nos piramos. No. Sí. Hombre, eso no es una opción. Exacto, no lo es. Bueno, lo que no es una opción es rendirse cuando vamos ganando. Oye, ¿por qué me miras así como si tuviera yo que tomar una decisión? Porque eres tú la que nos ha metido en este lío. ¿Yo? Sí. ¿Que es mi culpa todo? Por Mi favor. culpa. ¿Fui yo la que robé el dinero de la gasolinera? Pero... ¿Fui yo la que le grabé la cabeza a tu novio? ¿Fui yo la que nos puso los dos en ese desguace con el capullo ese chivato de mierda? Mira, todo iba de puta madre hasta que perdiste las bragas por el gilipollas de Charlie. Oye, mira, tú ¿Yo eres qué? una... ¿Yo qué soy? ¿Qué soy? Dilo. Dilo. ¡Que te follen! Ya lo he dicho. Y aún encima es ella la que se enfada. ¿Te parece normal? Hombre, a ver, yo creo que algo de razón tenéis las dos, pero... Me callo. Sentí que entre nosotras se había roto algo y que era culpa mía. Por haber confiado en Charlie como una imbécil y pensaba, a lo mejor es verdad que soy una niñata que no sabe tomar decisiones, que necesito una guía, una señal. Un milagro. ¿Se puede saber qué coño os pasa a los tíos? Te estoy preguntando. Coño, ¿que por qué tenéis que joderlo todo siempre? No me parece justo. ¿Perdona? Bueno, estás generalizando un poco, ¿no? No sé. No todos los tíos somos como Charlie. Ah, no, claro. Porque tú eres especial, ¿no? A ver, Diana, ya está bien, ¿eh? ¿Dónde te has metido? ¿Estás bien? Coge el teléfono, dime algo. Fui a visitar a Luis al hospital. Oye, ¿te puedes creer que en la pública hay que meter monedas para ver la tele? ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Que Luis se recuperó del coma, Diana. Y que no está enfadado ni nada, ¿eh? Que te echa de menos. No sé si eso era un milagro o una maldición, pero era algo y me agarré a ello como a un clavo ardiendo. O sea, que tú eres un chico dulce, sensible y todo eso. Gracias. Y un partidazo como tú ya estará pillado, ¿no? Que si tienes novia, mujercita o algo así. No. ¿Ah? ¿Y te gusta? O sea, para... ¿Sí o no? Sí. ¿Y te gustaría follarme? ¿Sí o no? Bueno. No puedo desatarte por cuestiones de seguridad. Espero que te guste el bondage. ¿Con qué? Bastante tienes con este cuerpo. De repente mi aventura con Hannah me parecía una fantasía y por muy jodida que fuese mi otra vida, al menos era real. No sabía qué hacer. Me iba tan rápido la cabeza que una chispa de nada podía hacer que estallase. Y eso fue una puta explosión. Joder. La de tiempo que hacía que no me echaba un buen polvo. Oye, una pregunta. ¿A los picoletos os molesta que la peña os llame picoletos? Quiero decir que a mí me parece una palabra como graciosa. Picoleto. Hola, soy Don Picoleto, encantada. Del cuerpo. Es como redonda, ¿no? Que... ¿Diana? ¡Diana! 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 ¡Diana, ven aquí! ¿Dónde vayas? Por aí algunha fuxitiva. Eu que vou ver que te digo cataratas.
Cataratas. Cataratas. Cataratas. A ver si yo me aclaro. Resulta que las dos chicas estuvieron refugiándose en esta casa. Y una de ellas, Diana, es sobrina nieta suya. Pero ustedes no saben nada. Sabemos. ¿Saben? ¿Y qué saben? Que por aí pasou un home con moi malas ideas. Aí o ten, ese grandullón. Teniente... Madre del amor hermoso. Unas fenómenas. Estas chavalas son unas auténticas fenómenas. ¿Y tú de qué cojones te ríes? Te vas a pasar una temporadita en el calabozo. Y a ver si allí te ríes, pero de tu puta madre. Diana. Hola, Luis. ¿Me oyes? Sí, que me digas algo, joder. Lo siento, pero no pude conseguir zumo de arándanos. ¿De verdad no quiere cualquier otra cosa? Estoy bien. ¡Puta! ¿Qué? Estoy arreglándolo. Soy técnico de esta movida. Va, circulen. Circulen. Joder, coño. Cuando mi mujer estaba esperando a nuestra segunda hija, Paulina, no hacía más que pedir ginger ale. ¡Qué barbaridad! Lo que son los antojos, ¿eh? Perdón. Ah, mira, mi mujer me envió unas fotos. Oh, a ver. Bien. Oiga, usted es fotógrafa, ¿no? Sí. ¿Qué filtro me aconseja? ¿El crema o el dramático? Yo, la verdad, me inclino más por el dramático, pero sinceramente no tengo ni idea. Es una estrategia. No, mujer, una estrategia no. Es un pequeño truco para salir más favorecido. Lo hace todo el mundo. No. Me refiero a que si cree que utilizando mi embarazo o mi profesión vas a sacar mi información de Hannah, está totalmente equivocado. Mi madriña, qué fantasías. Una estrategia. ¿Cuánto daño nos han hecho esas series policíacas de televisión? Bueno, me da igual, yo no voy a decir nada de Hannah. Me he entregado y punto. Pero si quiere saber algo de mi amiga, pues tendrá que averiguarlo usted solo. Oiga, Diana, ¿usted se hace una idea de lo que significa criar a un hijo en la cárcel? Algo he leído. Ya, en internet, me imagino. Verá, cuando a las 8 de la tarde se cierre la puerta de la celda y él no pueda salir, usted tendrá que explicarle por qué. Bueno, pues eso ya será mi problema. No. Ahora su problema será también su problema. Así que antes de decidir si va a colaborar con nosotros o no, piénseselo bien. Por los dos. Me encanta todo, me encanta así en plan open space, porque los espacios abiertos son lo mejor. Podemos vigilar al niño desde la cocina, podemos vigilar al niño. Lo que sí vamos a tener que replantearnos es lo de tu cuarto oscuro para revelado. ¿Por? Cariño, lo analógico está muerto. Por no hablar de que es muy peligroso tener todos esos productos químicos por casa con un niño correteando por ahí. O niña. Y con lo despistada que eres, un día te queda la puerta abierta y ya la liamos. Tienes razón. Ay. Sí, yo sé que lo has tenido que pasar muy mal pensando que lo ibas a criar tú sola, pero no te preocupes. Estoy aquí, nena, estoy aquí, ¿sí?
Hola, papá. Sí, le encanta, le encanta. ¿A cenar? Vale, sí, ahí estaremos, sí. Gracias. Ningún tío se merece 3 intentos. ¿Te pongo algo? Un chupito. No sabrás de alguien que pase por aquí, ¿no? No. Ya. Es tu garito y no me puedes decir nada. Y si me doy una vuelta y tú me dices frío o caliente... Son 3 pavos. 3 tíos. No, que son 3 euros. Pastillas. Muy bien, Listilla, somos de los antidrogas. Sí, antidrogas, pero de paisano. Sí, tienes derecho a una llamada, tienes derecho a un abogado, tienes derecho a guardar silencio, Y cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Eso, en tu contra. Por ejemplo, cualquier cosa que digas como Pablito clavó un clavito, ¡pum!, en tu contra. O si dices tigres, tigres, leones, leones, en tu... Mira, gilipollas, no tengo el coño para ruidos. ¿Lo queréis o no? Venga, va, sí, claro que sí. Pero norma una. Antes de comprar, hay que probar. Abre la boquita. Ay. Método Ferber, ¿lo conoces? Es un método para dormir bebés. No, Luis, no conozco ningún método para dormir bebés. Pues es el que utilizó mi hermano con sus hijos. Ajá. Mola la banda, ¿que no? ¿Las conocías? Suenan de la hostia. Yo de chavala quería ser bajista, como King Gordon. Pero qué va, la música no es lo mío. Si pudiera pedir 3 deseos, uno sería ese, saber tocar el bajo. Pero así, zas, de golpe, sin tener que aprender ni nada. ¿Tú tocas algo? ¿Y conducir? ¿Sabes? Pues a mí también me intentaron enseñar a conducir. Mira, ese sería otro deseo que pediría. Saber conducir. Baby Lead Weaning. Es un método guiado de alimentación para bebés. ¿Me oyes? Muy bien, Luis. ¿Y ese quién es? ¿El dueño del desguace? Es el amigo de Hannah del que te hablé. Y el tercer deseo que pediría sería... Da igual. Es el más imposible de todos. Esta nos la hizo mi tía Consuelo cuando estábamos en la aldea. Vamos a ver, Diana. Vas a ser madre. Tienes que pensar ahora en tu futuro, en nuestro futuro. Lo más importante. Don't know how I came to this. In the deepest of my heart, always knew it was for real. I was born to be. No te entiendo. Yo tampoco. Zumo de arándanos. He tenido que ir a comprarlo yo mismo. Con esto de la corrupción te miran los gastos con lupa. Hasta las grapas. Gracias. Oiga, Diana. Nosotros solo podemos acusarla de complicidad. Sabemos que lo del atraco fue cosa de Hannah. Y sabemos también que fue Hannah la que, al parecer, acosó sexualmente a un agente de la ley. Pobre. Otra víctima del embrismo. Oiga, usted no tiene antecedentes. Si nos ayuda a detener a Hannah, quedará libre y podrá criar a su hijo de una forma adecuada, en un ambiente agradable, rodeada de familia y amigos. ¿Qué le parece?
En ajedrez hay una palabra para cuando todas las decisiones que puedes tomar son malas. Era una palabra alemana muy rara, no me acuerdo. Siempre se me dio fatal el ajedrez. Y todavía peor lo de tomar decisiones. Sobre todo si vas a hacer daño a alguien que quieres de verdad. ¿Sí? Estoy hasta el coño de llamarte, que lo sepas. Hola, Hannah. Pídeme perdón. Perdón. No se va a arreglar tan fácil, ¿eh? Que te fuiste y me dejaste allí sola con un picoleto. ¿Al que te tiraste? No me cambies de tema. Primero me vendes la película esa de liarnos a tiros y después que te vas y no dices ni adiós. A ver, Hannah, estoy embarazada y ahora tengo que pensar sobre todo en el niño, me lo dijiste tú. Ahí tienes razón. Y mira que me jode dártela. Ya tengo el pasaporte y mi billete a Turquía. ¿A Turquía? Sí, como siempre he querido. Y sale del puerto de Vigo, a las 7. Espera, ¿y la samba y los mojitos? Vas a comparar eso con un baño turco. Te voy a echar de menos. Fue la hostia, ¿que no? Sí, fue la hostia. Ya tengo el pasaporte y mi billete a Turquía. ¿A Turquía? Sí, como siempre he querido. Y sale del puerto de Vigo, a las 7. Detenedla, pero sin armar jaleo. Al fin y al cabo tampoco es ninguna terrorista. ¡Di, qué ilusión! ¿Pero de qué vas disfrazada? ¿Nos vamos a Brasil? ¿Sí? Ayúdame, anda. Claro. Madre mía, la Guardia Civil debe estar buscándome en el puerto de Vigo. Pobre teniente, es que se la colaste, pero bien, ¿eh? De eso nada. Se la colamos. Ay, amiga. Oye, ¿cómo está Elba? Pues poco a poco, casi no se nota, ¿no? Ya no guardo más secretos, un lavado de cerebro para ti. Voy siguiendo tus consejos. Ya me pierdo. Muchachos, espabilad. Espabilad porque se acerca una revolución. Mi teniente. ¿Sí? Acaba de llamar Luis, el del coma. ¿Eh? Su novia desapareció. ¿Y la otra chica? Unas fenómenas. Estas chavalas son unas fenómenas. Por goleada. Nos acaban de ganar por goleada. Joder, Di, no entiendo por qué le grabas eso a la niña si se lo vamos a contar una y otra vez a lo largo de su vida. Elba, mi amor, soy Hannah, tu tía la guay. Ay, Dios, mira. Ay, mierda, joder. Mierda, joder, no. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Pues dar a luz. Ay, Ayúdame, mierda. Hannah. Que me olvido. Elba, espérate un poquito, ¿vale, cariño? Tú tranquila. Ay, tú al otro asiento. ¿Conduces tú? Claro. Madre mía, pues ten cuidado, ¿eh? Sí, pero si me lo saqué. A ver, si me ¿Cómo que a ver si me acuerdo, Hannah? Coge la cámara. Freno, acelerador, embrague. ¡Arranca, Hannah! Ay, que no puedes, no. Arranca, Hannah, por favor. Que sí. Ay, que no me atores, que me lo acabo de sacar. Ya está, Hannah. Respira. Tú respira. Ay,